Jesús 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia, en la capital de los colombianos. Estos son los hechos. De ahora en adelante, pues hay una propuesta que aún está por discutirse, pero es lo que parece que va a suceder. Habrá perros en las estaciones del sistema de transporte masivo en Bogotá con el fin de disuadir a las personas que se cuelan evadiendo el pago del pasaje. Son 156 caninos con bozal entrenados para contener más, para no atacar, han dicho, pues lo han explicado las autoridades. Sin embargo, la polémica surge ante las advertencias de la peligrosidad de esta medida. La actividad se desarrolla por medio de un binomio canino, el cual está compuesto con un manejador canino, un perro entrenado en la especialidad de defensa controlada, el cual se para allí en esta distancia. Su invitación al usuario es totalmente disuasiva. Y viene el debate porque hay quienes preguntan si la única forma para contener este fenómeno de los colados en el transporte público de Bogotá pues es con perros, con amenazas. ¿Qué tan efectiva puede resultar la medida y si esta iniciativa podría violentar en algún momento incluso las garantías individuales de los usuarios en el transporte? ¿Se está anteponiendo el cobro de los pasajes a la seguridad de los pasajeros? Todo esto vamos a debatirlo aquí en Suma la Noticia. Bienvenidos. Hay polémica por esta nueva medida de las autoridades en Bogotá de usar perros para disuadir a los colados en el sistema de transporte masivo de la capital Transmilenio. Los encargados de la seguridad del sistema explicaron las condiciones en las que son y serán usados estos animales y el entrenamiento pues, que reciben junto con los guardias que los acompañan. A pesar de las campañas pedagógicas, el fenómeno de los colados en Bogotá sigue afectando gravemente a esta empresa de transporte. Son 156 perros ubicados en 62 puntos de los portales de Transmilenio. 32 están entrenados para detectar explosivos y trabajan en 4 turnos. Con eso pues la gente ve que hay mayor seguridad y ya son más conscientes de que hay que utilizar bien el servicio. La sola presencia de un animal canino nos insinúa que tenemos que respetar un poco las normas de juego. No creo que los perros vayan a perseguir a la gente porque se están colando. La función de los caninos es disuadir al usuario que evade el pago del pasaje, pero nunca atacarlo. Su invitación al usuario es totalmente disuasiva, invitándola a que por favor valide el pasaje. Si de pronto es recurrente o la situación se torna un poco tensa, él se debe apoyar con la Policía Nacional. En lo que va corrido de esta administración, se ha invertido cerca de 3.000 millones de pesos en campañas de cultura ciudadana dentro del sistema. Y esta polémica nace en redes cuando la empresa Transmilenio pues publicó a través de su cuenta en Twitter un video mostrando la dinámica de cómo iba a funcionar el operativo canino. El video muestra a un perro intentando pues lanzarse agresivamente hacia una persona que supuestamente va a intentar ingresar al sistema de forma ilegal. Esas imágenes fueron borradas de Twitter por la empresa. Pero en todo caso, las cifras son muy reveladoras. El impacto de los colados en el sistema de Transmilenio en la capital de los colombianos. Este año van 3 muertos y 20 lesionados por intentar entrar al Transmilenio sin pagar. De los más de 2 millones de pasajeros diarios que tiene el sistema, 15% viaja sin pagar. El estimado de pérdidas es de 220.000 millones de pesos al año. Con ese contexto quiero invitarlos a responder la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con usar perros para disuadir a los colados en el Transmilenio de Bogotá? Es nuestra pregunta de hoy. Vamos a debatir hoy en el programa con Diego Molano, es concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Moreno, exasesor del Ministerio de Transporte, también exasesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Quizás lo primero es, ¿no se pudo? Señor Molano, no se pudo con las cuestiones pedagógicas, con las multas, con incluso la policía persiguiendo a estos colados por todo el Transmilenio en Bogotá. ¿No se pudo y tocó pasar a otra etapa? Definitivamente los colados en Transmilenio son el problema más grave
de desorden social que tiene Bogotá y que tiene un sistema de transporte público que, como se mencionaba, mueve 2,5 millones de pasajeros diarios, donde de esos 2,5 millones de pasajeros aproximadamente entre 80.000 y 100.000 se cuelan directamente todos los días. Esto quiere decir que esta empresa tiene unas 2 millones de colados al año. La crisis es enorme, las medidas han sido insuficientes y lo que hay que tener es un programa integral que no solo implica estos perros, implica mejoramiento en la infraestructura, mecanismos disuasivos y, por supuesto, cultura ciudadana. Y eso es lo que debe apuntarle la ciudad. Lo de los perros es solo una parte, pero por supuesto es muy importante entrar en la parte disuasiva, porque hoy la gente no está haciendo caso y los colados son unos corruptos. Están robándole al sistema, están dañando el sistema, están afectando la operatividad y la convivencia de millones de bogotanos. Julián Moreno, ex asesor del Ministerio de Transporte, ¿no se pudo y toca iniciar estas acciones disuasivas, como dice el concejal? Bueno, yo creo que esta propuesta de la Alcaldía de Bogotá está llenando o ampliando el repertorio de soluciones a problemas mal diagnosticados. La utilización de los caninos, de los perros, para disuadir a los usuarios del sistema a pagar el transporte, pues no es efectivo, y segundo, está respondiendo a una problemática que creo que está planteada de manera incorrecta, está ¿Por qué? medianamente mal diagnosticada, y es: el sistema de transporte público de Bogotá de hace muchos años viene presentando problemas en la prestación del servicio, temas de frecuencia, temas de la calidad de los buses. En general, el sistema es un sistema que no está generando calidad en la prestación del servicio. Y adicionalmente, la tarifa de Transmilenio viene en un incremento sostenido que uno puede entrar en el debate, que no es muy alta versus otros sistemas en el continente, pero que relativamente, y comparado con el salario mínimo colombiano, etcétera, está significando un peso adicional a los costos de las familias de menores ingresos. Esa parte del análisis no se ha hecho, creo, lo suficientemente, y se está trabajando el problema de los colados como un problema de seguridad ciudadana. Entonces, como ya no se puede, digamos, evitar este fenómeno que efectivamente está deteriorando Transmilenio, utilicemos perros para que, yo no sé cuál es la pretensión, muerdan a los que decía en la nota que vimos a la introducción del programa, para que por favor paguen la tarifa. No están pidiendo ningún favor, están en un acto violento, además que desde una política animalista es un exabrupto utilizar animales para este propósito. ¿Cuál sería el propósito, como para ir entendiendo? Porque sí, se entran los colados y después vamos a ver imágenes, porque ahí era por el torniquete, y lógicamente por el torniquete no es que se entran los colados. Hemos visto cómo arriesgan incluso su vida en las vías, y producción nos ayuda poniendo justamente esas imágenes donde la gente arriesga sus vidas. Miren, ahí lo vemos, cruzando una avenida en plena Bogotá. Acuérdense que nos ve toda América Latina para entender cómo es esta entrada ilegal. Entonces abren las puertas también a la fuerza y se meten. ¿La idea cuál es? ¿Poner los perros ahí también? Lo primero es que hay que volver a ratificar, pues, este es un fenómeno muy grave, y la resolución de este problema tiene que involucrar varios aspectos. Primero, las infraestructuras, porque tú no puedes únicamente hacer una solución con los caninos, sino requieres mejorar las puertas. Las puertas no deberían abrirse, las puertas no deberían permanecer abiertas, y hay un programa de infraestructura. Segundo, incluye cámaras de tecnología para hacer seguimiento. Tercero, mejoramiento de los torniquetes. Hoy se pasan fácilmente los torniquetes y requieren unos torniquetes especiales. Esos torniquetes se están instalando y en las estaciones se van a cambiar. Sin embargo, hay 61 puntos críticos en donde más colados se presentan, y particularmente en las puertas. En esos puntos críticos es donde van a ser colocados los caninos, como un efecto disuasivo. Pero además de ese efecto disuasivo de presencia de la fuerza pública, también la compañía de vigilancia pues tendría que hacer presencia en este caso. Pero es que además no es pedirles el favor, porque esto es un delito. O sea, es una contravención que es sancionada con una multa. Hay más de 31.000 sanciones que se han colocado que no han sido pagadas tampoco. Entonces, si bien uno puede resolver el problema en la tarifa, yo diría que es discutible el tema de la tarifa y debería ser analizado. Lo que no puede seguir pasando en Bogotá es que más de 2,5 millones de personas pagan su tarifa normalmente, y hay un grupo de 100.000 que no las paga, y eso está erosionando los valores de la sociedad. Cuando tú ves que un estudiante se salta, que pone su vida en riesgo, luego viene un ejecutivo, el se salta, ya el otro vemos funcionarios públicos, eso está erosionando los valores
y la convivencia de la sociedad. Eso no se puede quedar así. Hay que tomar medidas. Por supuesto, no es la única, pero la sociedad está erosionando su capacidad de administración, de tener autoridad en un sistema de transporte que se deteriora cada vez más. Pero entonces usted lo plantea en términos más culturales que lo que hace Julián en términos económicos. Para entender primero su propuesta o el planteamiento, es que el pasaje es caro para la gente, porque mucha gente dice, no, es que se me quedó la plata en la oficina, decía ayer uno. O no, es que hoy no tenía unos estudiantes que dicen que no tenían el dinero para pagar el bus. Ese es el planteamiento económico, es decir, la gente hace esto porque no tiene el dinero para el Transmilenio. ¿Es muy caro el Transmilenio en Colombia versus lo que una persona puede ganar? Planteemos que se quiere resolver con la utilización de los caninos para disuadir a la gente a pagar el pasaje. Es un problema netamente financiero, es decir, estas 100.000, que incluso ya se calculan 250.000 personas diarias que se colan en Transmilenio, están efectivamente atentando contra la sostenibilidad financiera del sistema Transmilenio. Si queremos resolver ese problema, analicemos cuáles son las causas estructurales del por qué estamos perdiendo no solo usuarios en términos relativos frente a otros medios de transporte como el carro particular, la moto, etcétera, sino que quienes lo utilizaban ya están pues evadiendo el transporte. Yo no digo que esencialmente sea un problema de tarifa, hay que analizar ampliamente la problemática. Parte de esta problemática puede ser personas que sencillamente no tienen con qué pagar el transporte. Hay muchos estudiantes que efectivamente les pasa eso, o almuerzan o pagan transporte público, y a esa realidad hay que darle una solución. Eso por una parte. Lo segundo, la posibilidad de que Transmilenio entre en una dinámica de mejor prestación del servicio es una necesidad para volver a traer a estas personas a que no solamente paguen el transporte, sino utilicen eficientemente el sistema. Entonces, yo básicamente plantearía que si uno quiere resolver el problema de la plata que se está perdiendo vía colados en Transmilenio, pues no se puede darle un tratamiento exclusivamente de seguridad ciudadana. No solamente son desadaptados en la ciudad, algunos lo hay algunas personas que definitivamente simplemente no quieren respetar las normas, se saltan la baranda, etcétera, todos los mecanismos que se han utilizado para que las personas utilicen bien el sistema, pero definitivamente también hay que analizar la otra parte. Entonces, esto por una razón. Porque el sistema de transporte, como ocurre en otras partes del mundo, y además en un sistema integrado de transporte, hay tarifas diferenciales para diferentes segmentos de la sociedad. Y eso es un tema que todavía en Bogotá no se ha logrado por varias razones. Una que voy a tocar en este momento, Transmilenio, el componente de SITP y los otros componentes de un sistema integrado están funcionando por aparte. Cada uno tiene que resolver financieramente sus propias necesidades. Entonces, lo que quiere decir Julián, Diego, es que el tema de los colados tiene que ver mucho más con una cuestión económica, con una problemática social, que simplemente unos maleducados que les parece chéverísimo, porque entonces aparte hay unos que también se ríen, ¿no? Los coge la cámara y les parece chistosísimo colarse. ¿Usted está de acuerdo con eso, que tiene una implicación mucho más social, de realmente de necesidad, de no tengo hoy dinero para montarme en el bus, o he hecho los chistosos? Yo creo que uno podría decir que hay un grupo de familias muy importantes que tienen necesidades económicas en la ciudad, y eso hay que reconocerlo, y que son familias vulnerables que necesitan más ingresos. Se puede dar el debate frente a la tarifa, pero la tarifa hoy tiene subsidios. De hecho, hay un grupo muy importante de familias del nivel 1 del Sisbén, o sea, las más pobres en Bogotá, que reciben subsidio. Pero mira que se creó una tarjeta para manejar el subsidio. Esa tarjeta te permite manejar el subsidio. ¿Qué surgió? Un negocio de los colados ya no solo reales, sino virtuales, que venden a las entradas de Transmilenio por el proceso de la transición, porque como hay una transición entre cambio un bus y el otro, que esa tarifa es más barata que el desplazamiento normal, ya hay una mafia que vende esas tarjetas también, inclusive sobre todo las que utilizan la tarjeta que tiene el subsidio. O sea que hay un problema económico, podría haber, pero es un problema cultural y es un problema de autoridad también. Claro, pero si hay una mafia, esas mafias se combaten, y lo digo con mucho respeto hacia todas las acciones pues, que toma una alcaldía o un gobernante, poniendo unos perros. No, pero es que por eso son varios efectos combinados. Es que hay que hacer una recuperación del sistema en su conjunto. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que cambiar los buses de Transmilenio, hay que mejorar las frecuencias, hay que solucionar el problema de las puertas, hay que construir más troncales. Tiene Bogotá que hacer el metro. Pero lo que no puede justificarse, claro, es que eso
¿Cómo lo asocia, Julián? Es un círculo vicioso. Claro, Dame un sí, segundo solo. sí, Es un círculo Diego. vicioso. Si tú no controlas el tema de los colados, no solo es un problema financiero que genera 220 mil millones de pesos al año en pérdidas, es un problema operativo porque el sistema no es capaz de registrar la cantidad de gente que tiene la estación y eso hace que pues no lleguen los buses que se requieren. Y eso hace un problema de inversión futura porque no se está recaudando los recursos para mejorar el sistema. Entonces tú tienes que intervenir de varias formas. Una de las formas es disuasión, no la única, pero lo de los caninos es una forma de disuasión. Hay más tecnología, se está colocando torniquetes, pero esto es como una terapia de choque, es un tema grave y si la ciudad no lo resuelve, hay que entrar a tomar este tipo de decisiones. Vamos a una pausa si les parece, ya voy con lo siguiente para no acabarlo en el primer bloque del programa. Si una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, sí, se necesita mejorar el Transmilenio, pero eso cómo se traduce a que haya miles de colados, que lo volvemos a decir, arriesgan de sus vidas, hay 3 muertos en lo que va del año, heridos, no les importa si tienen a veces bebés, niños en brazos, se cruzan la calle y entran al Transmilenio. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si usted está de acuerdo con usar perros para disuadir a los colados en el Transmilenio en Bogotá, en la capital de Colombia, que se ha vuelto un dolor de cabeza para la alcaldía, en general para la ciudad, el tema de los colados y el dinero que está perdiendo Transmilenio a diario por quienes de forma ilegal ingresan y utilizan el servicio de Transmilenio. Este fenómeno de personas que ingresan al sistema masivo de transporte en la capital sin pagar el servicio, pues no es nuevo. Lleva muchos años. Nuestro aliado Noticias RCN hace un recuento con graves y preocupantes imágenes de esta situación que parece ser incontrolable. Los colados. Personas irresponsables que se arriesgan a morir. Que exponen a otros. Que dañan el sistema y defraudan a la ciudad. ¿Lo harán por necesidad? ¿Por falta de civismo? ¿O por ocio? En cualquier caso, colarse es una mala práctica que genera riesgo, desorden y desfalco en el transporte público de la ciudad. Desde el año 2013, Noticias RCN ha registrado un crecimiento en esta conducta de algunos usuarios sin distinción de edad o género. Hemos reportado un fenómeno sin control desde el aire y por tierra. Incluso con amenazas a los reporteros. No, papi, no, todo bien, ya, no, relájese ya. Como resultado, colados muertos, heridos, daños en el sistema y un distrito que todavía no haya la manera de poner fin a esta situación. Transmilenio no tiene una cifra exacta de cuántas personas evaden el pago diariamente al ingresar en el sistema y sigue apostando por un cambio en la mentalidad de los usuarios con campañas de concientización en estaciones y portales. No sé qué palabra usar, Julián, ¿temerarios? Andrea, yo la verdad queda uno muy preocupado ver imágenes como por ejemplo la pareja de padres trepando el coche del bebé. Yo la verdad pienso en que fisiológicamente, esto es más allá de la cultura. Unos papás no van a exponer un bebé por un mero problema de cultura. Yo no quiero entrar en absolutismos, creo que aquí hay un problema serio de cultura, pero creo también que hay que estudiar, y ha sido la intervención que he hecho, estudiar los factores socioeconómicos, la posibilidad de la gente de verdad de pagar el sistema para poder resolver el problema integralmente. Hablemos de cifras, para que en América Latina también entiendan, porque pues el transporte público sin duda alguna cambia dependiendo de cada país y su ingreso del mínimo salario. Esa pareja que usted vio con ese coche, ¿cuánto se estaba ahorrando por hacer eso?
Bueno, en Bogotá... ¿Cuánto cuesta ese pasaje? El pasaje de Transmilenio, pues son los dos pasajes de Transmilenio, cada uno 2.400 pesos, ¿cierto? Estamos hablando que se están ahorrando... 50 centavos de dólar más o menos. Sí, digamos que un poquito menos, unos 0,7 dólares. Ahorita tenemos el dólar disparado. 0,7 dólares, además que anda el dólar disparado. Casi que un dólar y medio, casi. Por los dos. Por los dos. El pasaje sería ¿verdad? como 70 centavos de dólar. Y eso, pues, digamos que versus... Yo quiero aquí comentar una cifra que el DANE dio en relación a la composición de la canasta. Hace poco, relativamente poco, el DANE dio cifras de cómo las familias en Colombia estaban gastando. Las familias de más bajo ingreso, que era incluso los que estaban por debajo de los 250.000 pesos mensuales, es decir, que no alcanzan ni siquiera los 100 dólares mensuales, están gastando en transporte el equivalente al 6-7%. Si uno hace la conversión nominal de esa tasa, se está dando cuenta que ni 30.000 pesos utilizan para el transporte. Luego, esas familias ya quedaron excluidas hace rato del sistema Transmilenio a causa de la tarifa. Porque no podemos partir de que los más pobres son los que tienen el salario mínimo. Y los que tienen más necesidad de transporte público de calidad son quienes viven en la periferia. Luego, esto es un problema serio que debe añadir esos componentes al análisis. Pero yo lo que diría, lo primero en este caso, esta pareja, es el riesgo de un niño. El niño no paga. O sea, aquí claro. El niño no paga. Entonces, cuando tú expones a tu familia y ves lo que sucede, mira las imágenes, comienzan jóvenes. Hay mujeres adultas, ya hay adultos mayores, ya hay viejitos. Claro, es que quienes llevan a sus viejitos y los suben, los empujan. También, además del tema económico, que uno podría decir es una reflexión, también hay una teoría social que es la teoría del reto social. Y es que cuando tú ves que no hay autoridad, que el otro lo está haciendo, que yo lo puedo hacer, retar a la autoridad, decir, si el otro lo hace, yo por qué no, se convierte en un síndrome social muy complicado. Y eso le está pasando a Bogotá. Tú coges en Transmilenio, primero los tipos de colados. ¿Dónde están sucediendo los robos? Al interior de Transmilenio. ¿Dónde están los puntos de mayor atraco alrededor de las estaciones de Transmilenio? Porque este comportamiento que no ha sido controlado, que no ha sido modificado, que no ha habido cambio cultural, está generando un deterioro de la sociedad alrededor de Transmilenio. Entonces, Transmilenio no es solo un sistema de transporte público que tiene este problema de colados, sino que al no haber autoridad, al no haber captura de la gente, vienen los colados, roban internamente, las estaciones de Transmilenio deterioran sus condiciones de seguridad, rompe las puertas, eso deteriora la cohesión social de una sociedad. Por eso aquí hay que ejercer un análisis económico, pero también de autoridad, por supuesto. No tiene... Sí, Julián. Yo creo, Andrea, un poco para volver al tema de la utilización de los perros, que es el centro del debate. Yo creo que aquí hay adicionalmente un exabrupto desde una perspectiva animalista, es decir, la utilización de los animales para este propósito está mandando un mensaje social muy negativo, muy negativo. En Colombia, afortunadamente, la legislación recientemente le dio a los animales la condición de sujetos de derechos. Y esa condición, de la forma en cómo socialmente respetamos todas las formas de vida, que utilizamos es la expresión y los actos de respeto por los animales, pues no puede ser orientado en una política pública para disuadir personas que están incumpliendo una norma con animales. Creo que esa es la otra perspectiva del debate, que la utilización de esta medida como solución, que, insisto, es una solución a un problema que está mal planteado, que está mal diagnosticado, pero la solución tiene un agravante, y es que la utilización de animales es un pésimo mensaje para la ciudadanía y sobre todo para nuestros niños. ¿Cuántas familias en Bogotá ya no tienen perros? Ya se volvió muy común que uno ve en las casas ya no uno, 2, 3 perritos, y utilizarlos para generar miedo, creo que es un mensaje pésimo y que hay que recordar que los animales son sujetos de derechos. Luego, por esa otra perspectiva, creo que es fundamental que la alcaldía se piense en que ni el pilotaje de esto debería llevarse a cabo como una medida que pueda ser solo efectiva. Para responder el tema animalista. Sí, porque yo me pregunto, ¿qué dirán los animalistas en este caso? Legalmente, estos perros están inscritos en la Superintendencia de Seguridad, han tenido un entrenamiento, pero además esta actividad que están haciendo no solo está dedicada al tema de los colados, sino tiene un tema de antiexplosivos.
pueden recordar los televidentes y tú también que hace 3 meses tuvimos una bomba en Bogotá, un atentado terrorista en la Escuela General Santander, donde más de 21 policías fueron muertos, porque aquí tenemos un problema de seguridad. Entonces, es totalmente claro que se debe respetar a los animales como seres sintientes y por supuesto yo en el Consejo inclusive he impulsado el Instituto de Bienestar y Protección Animal. Aquí se le están dando todas las condiciones de cuidado, en este caso al día un acompañante de perro, tiene 2 perros de turno, no tiene que utilizarlo, se cumplen los horarios establecidos por la norma, además tienen sitios especiales de alimentación, sitios especiales de cuidado, han sido entrenados especiales para eso. No debería haber abuso, eso se puede revisar y se puede tener control, pero está actuando legalmente Transmilenio en ese sentido. Aquí lo fundamental es, esto lo utilizan en los centros comerciales. ¿Por qué cuando en los centros comerciales para controlar la entrada de bombas o la entrada de carros no dicen nada? Pero sí es cuando frente al tema de Transmilenio, frente al tema de los colados. Porque la lectura puede ser que es para atacar a los usuarios, no podría mañana... ¿Qué tipo de perros son también? Entendí, ¿son Rottweilers los que van a utilizar? No, hay varias razas, las razas que están, pastor alemán, Rottweilers... Que me imagino están... yo soy no tengo ni idea de razas ni de perros, pero pues son los que más están expuestos en temas de accidentes, sobre todo con niños. ¿Qué pasa si aquí a mañana un perro se sale de control, ataca a un usuario? Eso es un problema también. Pero tú viste las medidas, se ve en la pantalla, tienen bozal. Han sido entrenados las personas que tienen ahí, tienen control sobre los perros. Yo digo ¿por qué cuando en los centros comerciales, todos los centros comerciales de Bogotá, en la mayoría utilizan perros y revisan, y pues ahí no hay los problemas de ataque directamente? Aquí hay un tema disuasivo. Por supuesto, yo sigo insistiendo, aquí hay una discusión de fondo y no podemos escatimar esfuerzos ni en infraestructura, ni en cultura ciudadana, ni en disuasión para controlar los colados. Y si hay que hacer análisis de lo del tema de la tarifa, está bien, pero lo que no podemos es permitir que se siga deteriorando el sistema, que hay que tomar múltiples medidas. Creo que en eso estamos de acuerdo, Julián. Exacto. Es decir, ese es el propósito que todos perseguimos. Pero si uno no entiende bien el problema, pues plantea soluciones que son descabelladas, como la que está planteada ahora. Si fuera un problema de antiexplosivos, como lo plantea el concejal, pues hubiera utilizado desde el principio. No estarían utilizando los perros en este momento. Es decir, realmente el problema que puede ser útil... Los perros lo están utilizando puede ahora, ser útil. Y es que el tema, hace 2 años puede ser mataron útil, a una persona que utiliza la tarjeta porque fue a reclamarle a una persona que se coló. La persiguieron, la acuchillaron en el pecho. O sea, el tema no es de acuerdo, pero fíjense lo que significa la utilización de perros en centros comerciales o en otros espacios como en los aeropuertos, por ejemplo, para utilizar las condiciones del olfato de los caninos para la detección de ciertas cosas, no para infundar miedo y para que le estén ladrando y con la amenaza de la mordedura, porque ¿para qué se utiliza en términos de disuasión un perro? Con la amenaza de que lo va a morder, de que lo va a agredir. Ese es el pésimo mensaje. Una cosa es un problema de seguridad para detectar explosivos, etcétera, y otro tema es disuadir usuarios. Las personas que se cuelan no son unos anticos. Imagínense las personas que se cuelan, la policía no los puede controlar porque la policía no tiene armas. Claro. Y allí colocan auxiliares de bachilleres y los agreden. Claro. Las personas que controlan las tarjetas, que es un operador de control de las tarjetas, una persona por reclamarle que se coló, la acuchillaron. En Transmilenio encuentran personas con armas blancas. O sea que uno no puede, o lo que no ha funcionado, está la colocación de la multa, la etiquetera, no ha funcionado. Para poner el punto de Julián también en el debate, Diego, el fin es, o sea, el tener un perro ahí, ¿cuál es el fin? Disuasivo, ¿verdad? Es decir, el colado entra y dice el perro se le echarle al perro. Pero fíjense que echarle al perro, sí, ¿verdad? Porque entonces, en un lugar donde un aeropuerto, por ejemplo, no creo que el fin sea disuasivo, es detectar explosivos, es detectar droga. Estamos hablando de 2 usos de caninos de forma distinta. Uno nunca va a ver, imagínense en un centro comercial un perrito mordiendo a una persona. No, se mete en un lío al centro comercial, me imagino, ¿no? O el aeropuerto. Imagínense la demanda que le acarrearía. Lo mismo puede pasar en Transmilenio, es decir, la amenaza que está planteada aquí es que el perro ataque a la persona. Ahora, temas de seguridad, como el tema del porte de armas blancas, etcétera, muchos otros sistemas en el mundo utilizan otros mecanismos mucho más efectivos, porque el perro no olfatea las armas blancas, se utilizan detectores de metales, etcétera, otro tipo de soluciones si es un problema de seguridad, de detección de antiexplosivos, etcétera. Pero este planteamiento que es recuperemos la plata de Bogotá que se está perdiendo, que es lo que nos interesa. Recuperar la plata de Bogotá implica entender mejor el problema. Y recuperar la plata de Bogotá significa mejorar la calidad del transporte,
mejorar la calidad del sistema integralmente. 2, buscar alternativas tarifarias que no van solamente en la parte subsidiaria, que eso también es una trampa en términos argumentativas, es solamente regalándole el pasaje a los estudiantes, o al adulto mayor, o al CISBEN, es que vamos a lograr esa diferencia tarifaria. No, hay otro tema que quisiera poner sobre la mesa, y es que de integrado el sistema solamente tiene el nombre, porque los diferentes componentes están disociados. ¿Qué ocurre en ciudades como Londres, la mayoría de ciudades europeas que tienen verdaderos sistemas integrados de transporte? Se permiten esquemas tarifarios, que creo que Bogotá debe mirar hacia allá, esquemas tarifarios en donde se aprovecha el pronto pago para bajar el costo del Transmilenio. Por ejemplo, que las personas puedan pagar semanalmente o mensualmente una tarifa que está por debajo de lo que significaría pagar individualmente todos los días Transmilenio, es viable financieramente para Transmilenio y para los usuarios si tenemos un sistema integrado de transporte. Luego, este también es un problema, otro componente, digamos, del problema económico, y que que es un problema complejo, pues no puede estar planteado, digamos, con la disuasión, no solo policiva, sino ahora con animales, que me parece tremendamente preocupante por el mensaje social que estamos dando. Mira, yo una pregunta, por ejemplo, en Nueva York, Sí. cuando tenían el problema de los colados en el metro de Nueva York, que fue el alcalde Giuliani, en Nueva York, una política de tolerancia cero, con el mínimo de cualquier tipo de delitos, logró que esa ciudad sea hoy lo que significa haber recuperado su economía, la autoridad, volver a resurgir después de la crisis que tuvo en la época de los 90. Tolerancia cero. En Bogotá, si nosotros no logramos, además de hacer un análisis del tema económico, ejercer autoridad frente a este tipo de cosas, con cámaras, con vigilancia, con cambios comportamentales, con cultura ciudadana, pues no vamos a lograr cambiar una situación que está afectando de fondo a toda la ciudad. Y si se han hecho justificarlo cosas, solo en el exacto. tema económico es además injusto. Por ejemplo, De acuerdo. el Transmilenio vale Eso estoy de 2.400 y se cuelan alrededor de 2.400.000 personas. El SITP, que está articulado, es más barato, 1.800. Y las coladas son peores en los barrios donde la gente coge. 2.200 ya está, concejal, el SITP. No, pero en el SITP provisional. Cuando usted tiene el SITP provisional, en SITP la gente ahora se está colando cuando no se colaba. No existen en antes, porque Bogotá está el tarifas diferenciadas, es decir, no hay una tarifa para estudiantes, porque entonces vemos muchos estudiantes que dicen, no, es que hoy se me acabé el dinero en las 11, que dicen acá en Colombia, y entonces ya no tengo el dinero para... No hay una para la tercera edad, para estudiantes, para militares. ¿Existen esa diferenciación de tarifas en Bogotá? Como si sucede en Estados Unidos. Los únicos que o en tienen Buenos subsidio Aires, son por ejemplo. tercera edad y las familias del CISBEN 1, las familias más vulnerables que por CISBEN están calificadas. Tiene toda la razón. Yo sí creo, hubo una discusión de una tarifa de estudiante, la administración no quiso aprobar esa subsidio para estudiantes, que podría ser una posibilidad. Yo creo que es importante, pasa en todas las ciudades en el mundo. Pero lo que no puede justificar la sociedad es, usted no tiene el subsidio, porque si tú le dices, entonces el estudiante no tiene el subsidio, entonces entre a la tienda y roba el cuaderno porque no tiene, entonces deme el subsidio para cuaderno para que robe el cuaderno que no tengo para la universidad. Eso no lo puede permitir la sociedad. La postura es la siguiente. Esto es un tipo de corrupción, ¿no? Por supuesto. Y muy complejo, además. Y no hacemos nada si, digamos, en ningún momento estamos planteando que estos efectos disuasorios, la multa, etcétera, el castigo a quien de verdad lo está haciendo porque quiere infringir la norma, las reglas, pues continúe. Es decir, tenemos que seguir teniendo estos mecanismos disuasorios. Ahora, lo que yo me temo es que ese no es el grueso del problema. Hay que mantenerlos, hay que disuadir a la gente, no a través de perros. Ese es el exabrupto mayor que se le ha ocurrido a esta administración. ¿Qué propuesta lanzaría usted? Si uno cuando está en desacuerdo de algo dice, bueno, tengo esta otra propuesta. Si vamos a recuperar, no es con perros, que pues ha sido como polémico. Como no se trata es de disuadir la gente a usar el transporte, porque puede haber gente hasta atemorizada de ver perros ladrando por todas las estaciones de Transmilenio, que además el piloto lo estaban planteando en estaciones que colados hay realmente pocos. Si uno mira la troncal de la Caracas, en las zonas de concentración universitaria, es donde uno ve en horas pico ese tipo de imágenes que estábamos apreciando en algún momento. ¿Qué hay que proponer para recuperar en términos integrales la plata que está perdiendo Transmilenio? Lo que estaba comentando ahora. Necesitamos, que va a ser un reto de la administración entrante, necesitamos la renegociación de los contratos con el componente zonal, es decir, los buses azules, de tal manera que financieramente podamos plantear un modelo
en el que busquemos esas tarifas diferenciadas para los bogotanos. Porque ¿qué le sale bien a un estudiante que regularmente utiliza el transporte o un trabajador que regularmente utiliza Transmilenio, no ocasionalmente? Esos prontos pagos, que eso genere unas ventajas comparativas. Entonces yo como trabajador que sé que siempre utilizo la misma ruta, compro lo del mes, como quien paga el celular, o quien paga, uno ya sabe cuánto se va en ese transporte, y que si lo pagué anticipadamente pues me salga más barato. Estamos buscando es alternativas, caminos, para que la gente encuentre en Transmilenio un sistema de mejor calidad y de un costo relativamente mejor a lo que tenemos en este momento. Complementario a, para que no quede esto en la caricatura de los blancos y los negros, complementario a las sanciones, a las multas, al control. Pues que es muy difícil, Andrea, es muy difícil, concejal, encontrar realmente policías en las estaciones de Transmilenio. Esta administración en infinidad de ocasiones ha dicho, vamos a crear un cuerpo especial para Transmilenio, para el control no solo de los colados, sino de los delitos, los robos, el acoso a las mujeres, es decir, tantas cosas que ocurren en Transmilenio, y es muy difícil los que utilizamos Transmilenio. Es muy difícil encontrar en horas pico, cuando más se necesitan, policías en las estaciones. Es decir, yo reforzaría los temas de seguridad. A través de policías, no perros, por supuesto. Y tratar de hacerle la vida más fácil buscar a la una gente. integración del sistema para darle posibilidades a la gente de pagar el sistema de una mejor manera. Y eso podría descongestionar incluso las boleterías, el tema de que la gente fuera más rápido y se montara en su bus más rápido. Pero yo creo que hay que hacer una cosa diferente, porque, o sea, el tema es, si solo fuera un tema de tarifa, que bajar o facilitar los descuentos de tarifa, pues tú también tienes que ver cómo haces para financiar, porque no es solo bajar la tarifa, sino de dónde consigues la plata para financiar esa tarifa que bajas. Porque la tarifa de Transmilenio hoy está siendo subsidiada. 700.000 millones de pesos es el déficit que tiene el sistema, que debe ser cubierto. Entonces uno debería hacer... ¿Usted sí cree que se necesita el castigo, Diego? Un castigo, porque entonces si la gente se ve castigada, dos cosas. Unos dicen, no, yo ya no lo hago. Yo creo que hay que tener zanahoria y autoridad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la zanahoria? Hay que construir un sistema, hay que tener infraestructura, hay que tener cámaras, hay que hacer todo ese ejercicio, pero además que la gente use más el transporte público. Pero usted refería, la negociación, ¿qué le dicen a uno los operadores de los buses azules, que son los que también están quebrados? Ellos me dijeron en una semana, la semana pasada en una mesa, solucióname el problema de los colados y yo no le pido más plata, solucióname los colados. Fue lo que nos dijeron, nos están diciendo, deme más tarifa, deme más plata, no es, soluciónenme los colados y yo opero bien. Ahí tenemos un problema de fondo, y eso requiere audacia en los temas de las propuestas con nuevas fuentes de financiación, pero también autoridad. Una aclaración muy pequeña. Pero de 30 segundos, porque tengo que hacer pausa para el siguiente bloque. Porque es muy importante esto, para que no quede en el tintero. 700.000 millones de pesos que estamos pagando los bogotanos por pasajeros fantasma de una planeación que hizo la administración de Bogotá en su momento. Y eso es lo que realmente está pasando. Es decir, y lo segundo, es decir, es plata de usuarios que no están tomando el servicio y que Bogotá está pagándole, porque así están los contratos. Eso no es por un problema de colados. Y lo segundo es, las personas que están utilizando el transporte público realmente están pagando su transporte, digamos, en un componente en el que la tarifa está siendo cada vez más significativa en el peso de la canasta. Aquí suma la noticia, ¿usted está de acuerdo con usar perros para disuadir a los colados en el Transmilenio de Bogotá? Es una nueva estrategia que nos dice el concejal Diego Molano, que nos acompaña hoy, que están en 61 puntos críticos ya funcionando. Lo cierto es que esto es una fase de todo el camino que se ha implementado durante la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, porque ya van 3 campañas, por ejemplo, de cultura ciudadana para evitar los colados en el sistema de Transmilenio, sin tener aún cifras oficiales de esos resultados de las mismas. Y se han hecho otras cosas. En ambas fases de Todos Pagamos el Pato se invirtieron 2.080 millones de pesos y en la del equipo T se invirtieron 1.568 millones de pesos. En total, en este tipo de campañas se ha hecho una inversión de 3.648 millones de pesos. Estos comportamientos son difíciles, estamos en esto. Con nuestros programas, pues volviendo a organizar, a tener la cultura ciudadana. Algunos concejales aseguran que esas estrategias son necesarias.
Estrategias como la cultura ciudadana, pero también como implementar procesos de seguridad privada, hace que la gente que respeta las normas se sientan respetados por la administración. Aquí hay que implementar métodos de seguridad. Por ejemplo, quienes conocen la entrada al portal al cable, se dan cuenta cómo las entradas no permiten, es como la de los parques, que no permiten sino que entre solamente una persona. Otros dicen que las campañas no tienen mayor efecto y no logran que los indicadores de colados se reduzcan. Han creído que el sistema es simplemente meter a la gente en unos buses y llevarlas de un lugar a otro. La administración distrital se ha gastado miles y miles de millones de pesos en campañas de cultura ciudadana que en realidad no han sido efectivas. Sin embargo, todos coinciden en lo mismo. La cultura ciudadana no depende de la administración, no depende de Transmilenio, sino de los mismos ciudadanos. Tenemos que generar procesos de cambio cultural permanentes. Y las personas tienen que ser conscientes que en la medida en que se van los pasajes, eso le genera un problema fiscal a la ciudad. Cifras oficiales aseguran que Transmilenio tiene pérdidas por colados de 220.000 millones de pesos al año. Concejal, una cifra que nada despreciable para lo que le está pasando a Transmilenio. Está demostrado que esto funciona, se probó, porque yo entiendo que si uno aplica un plan piloto o una campaña o el mismo alcalde dice vamos a hacer esto, es porque se ha probado en alguna parte, lo han visto en otra parte, ha funcionado, han bajado los números ¿En números en qué está esto? ¿Dónde se probó y cómo funciona? No, la información que nos ha suministrado Transmilenio es que probaron unos portales, luego identificaron los puntos y ahorita entra en la fase de llegar a esos 61 puntos donde viene sucediendo. Lo que pasa es que le están dando mucho más. Esos perros ya están en el tema antiexplosivos y otros mecanismos de seguridad. Ahora lo que han hecho es cómo crean el mecanismo disuasivo para los colados. Aquí lo fundamental es seguir con este esfuerzo, pero particularmente trabajar también en los temas de infraestructura. De nada sirve solo tener el perro si no se mejora la cerrada de las puertas, por ejemplo. Pero enfocado, que es donde van a estar. Exacto, porque las abren con una tranquilidad que a la primer esfuerzo incluso se daña la puerta. ¿Por dónde se ha pasado? Es decir, multas, ¿no? Y multas que no se pagan. Entonces, unas deudas increíbles para la persona que después se cuela todos los días, porque no importa, no va a pagar la multa. Hace 2 años se aprobó una ley que se denomina el Código de Policía, que es el que regula los comportamientos. El debate más grande era si se colocaba multas a los colados de Transmilenio. De hecho, se creó una contravención que específicamente señala que colarse en el sistema es una contravención, eso no estaba en la regulación colombiana, desde hace 2 años como se implementase. Hoy tenemos 33.000 millones de pesos en deudas, en multas, que se han colocado y no se ha pagado. ¿Qué más se hizo? Luego hubo esta campaña, donde fue una campaña muy pedagógica, donde un pato le hablaba a los ciudadanos de que no se colaran, no ha funcionado. Digamos que no ha funcionado. Luego estuvo el equipo T, que son unos depuradores de fila, que se paran, que generan conciencia, tampoco ha funcionado. Pues aquí lo que se requiere, como vemos, es una cosa, por supuesto, de cultura y formación de largo plazo. Mire, la creación de la cultura metro. O digámoslo de frente a uno, así a la gente le duele y le parezca que no es correcto, que no es políticamente correcto. Castigo. ¿Funciona? No, lo hicieron también. Castigarlo. Algunos de los colados los pusieron a hacer trabajo social. Limpieza. ¿Y eso de algunos parques, bajó de alguna etcétera, forma? Pero los indicadores están igual. ¿Cárcel? No. ¿A dónde vamos? O sea, es decir, si alguien ve penal. que algo pasa grave al otro, el otro deja de hacerlo. Eso funciona así, lo que le dicen aquí, se me olvida la primera palabra, el tema punitivo. Sí, yo creo que eso es caer en una trampa. Yo creo que esto no es un problema de cárcel. Yo la verdad creo que efectivamente los cambios culturales requieren de mucho tiempo. Y desafortunadamente cuando uno se deja coger ventaja de un problema cultural que empieza a ser mella en la sociedad, cada vez más se animan a hacerlos, efectivamente, y eso es perjudicial para la ciudad. Pero hay que llamar a la conciencia a que las políticas que se trace el distrito en los próximos años deben estar más orientadas a ese cambio cultural. Necesitamos, y esos procesos pedagógicos son complejos, son difíciles. Yo me remito, por poner un ejemplo paralelo de alguna experiencia, el tema de la seguridad vial y el respeto de las normas. ¿Cuánto tiempo nos costó utilizar el cinturón de seguridad? Hoy ya lo normalizamos.
Pero Sí, la pero utilización del el cinturón cinturón de seguridad... Colocaron la multa y comenzamos a pues, colocar nuestro cinturón. Mire, Diego me miren robó este año la lo que pasó pregunta. cuando dijeron, van ahora a colocar multa, ya no solo los de adelante, No, sino los de imagínese, atrás. uno se La monta gente y el comienza a taxista hacerlo. se pone bravísimo porque le dice, es que donde pongan la multa me la ponen a mí. Entonces, Así por es. favor, mandar a todo. Entonces, tuvo que haber una multa o un castigo. De acuerdo, Julián. no, por supuesto. Además, normalmente los procesos de transformación cultural están atados a dos procesos, que es la zanahoria y el garrote. Es decir, vamos enseñándole a las personas cómo comportarse, que eso es complejo, enseñarle a las personas a comportarse, pero con los castigos cuando las cosas no funcionan bien. Pero hay que utilizar mecanismos mucho más... Mira, el tema de la puerta pesada funcionó hasta que realmente no se le hizo el mantenimiento correctivo a tiempo a estas estaciones. Simplemente lo dejaron pasar así y entonces estas puertas pesadas que están en la troncal de la Caracas permanecen abiertas permanentemente. Entonces ese tema que mitigaba el esfuerzo que hacían las personas a tratar de abrir, pues estaba funcionando. Tiene que ver, y cierro un poco con esto también, estamos hablando de la cultura y qué pasa en las grandes capitales. Yo escuchaba al alcalde de Medellín, a Federico Gutiérrez, hablar del bus Confianza que se ha hecho en Medellín, donde no hay quien cobre. La gente va y pone en una cajita el dinero. Y claro, eso empezó con que se robaban el dinero, pero era justamente un plan piloto para. Y él hablaba de lo bueno que ha sido ahora. No hay quien cobre, solo está el bus y la gente empieza a apostarle. Eso también es de querer, como de querencia, de propiedad. Pasa en las grandes ciudades donde todos somos de todas partes, pero nadie es de ese lugar. Yo creo que sí, pero además es una combinación. Hay una teoría reciente, fue muy impulsada por Barack Obama, que es la teoría comportamental. Tú siempre te quieres comportar bien, tú quieres bajar de peso, quieres levantarte temprano, etcétera, pero no cumples todas las normas para hacerlo. Y en eso la sociedad y el Estado te tienen que ayudar. Por eso no es una combinación solo de cultura ciudadana, es una combinación de varios factores. Mira una cosa que está pasando en Bogotá en el nuevo Metrocable arriba en Ciudad Bolívar. En el Metrocable en Ciudad Bolívar, en una de las zonas más vulnerables de Bogotá, hoy tienes unos torniquetes completamente sellados que no tienes cómo colarte. Ese tipo de inversiones los tienes que hacer. Eso hicieron en el metro de Nueva York. Al final, cuando tenían ese problema de robos, de colados y de grafitis, para poder controlarlo, colocaron una policía especial, unos torniquetes anticolados que no se pueden dar. Entonces hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en seguridad y por supuesto en cultura ciudadana. Tienen que combinarse las tres cosas. A punto de cultura ciudadana no nos está funcionando. Hay que combinar la infraestructura también que permita que te comportes bien. Eso no es nada punitivo, pero te restringe la posibilidad de colarse, tomar la decisión de colarse. Una conclusión en 10 segundos. Bueno, yo creo que efectivamente la medida de utilizar perros para disuadir a las personas a pagar el transporte en Transmilenio es una pésima medida, no solo porque se está dando un mal mensaje social con la utilización de animales para este propósito, cuando sabemos que los animales ahora son sujetos de derechos. Y dos, si queremos recuperar la plata de Bogotá, necesitamos analizar esto desde una perspectiva mucho más holística. Es decir, incorporar en el análisis cuál es la dificultad que tienen las familias para pagar la tarifa y aquellos que efectivamente lo están haciendo. Yo iba a adicionar a la conversa un tema muy pequeño y es, desde la perspectiva, es un tema que funciona muy bien es la sanción social. Los ciudadanos deberían sancionar socialmente dentro de las estaciones a las personas Poner que se colan. fotos de los colados pero sé que no se puede, sé que no se puede. ¿Está usted de acuerdo con usar perros para disuadir a los colados en el Transmilenio de Bogotá? Es nuestra pregunta de hoy. Tenemos algunas opiniones. Carlos Castilla dice, totalmente desafortunadamente los seres humanos entran en razón así. Una ciudad no se puede someter a ciertas personas desadaptadas. Andrés comenta que aquí hay un problema socioeconómico. Nadie va a arriesgar la vida pudiendo pagar un pasaje. Volvimos a la represión en vez de la solución. Y Sandra Barbosa también nos cuenta que la medida de perros es estupenda. Yo le pondría sanciones a los estudiantes que roben y no paguen los pasajes de Transmilenio. Estas sanciones irían desde multas económicas hasta reportes a la universidad, que todos sepan quiénes son los deshonestos, un poco lo que hablaba Julián de la sanción social. Agradecerle a Diego Molano, concejal de Bogotá, por el Centro Democrático, por habernos acompañado, y a Julián Moreno, ex asesor del Ministerio de Transporte, que también estuvo con nosotros en este interesante debate. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.